Las Fuerzas Armadas israelíes confirmaron hace escasas horas, con información proveniente de sus propias fuentes oficiales, lo que ya está publicando The Times of Israel. Misiles de fabricación iraní impactaron directamente, en los últimos minutos, en distintos puntos del centro de Israel. A lo largo de toda la madrugada comenzaron a registrarse los primeros ataques coordinados. Esto comprende múltiples localidades dentro del distrito metropolitano de Tel Aviv y sus alrededores. Y como ha ocurrido en episodios anteriores, la queja recurrente de los propios ciudadanos israelíes es que las sirenas de alerta temprana no llegaron a activarse en muchas de estas zonas afectadas. Las brigadas de búsqueda, rescate y atención de emergencias del ejército israelí se encuentran en estos momentos desplegadas activamente en todos los puntos donde se han confirmado impactos. El portavoz militar israelí, Daniel Hagari, declaró, según informa The Times of Israel, que están revisando exhaustivamente las circunstancias bajo las cuales se produjeron estos impactos, y una vez más queda en el aire la pregunta incómoda: ¿por qué fallaron las sirenas? ¿Por qué el sistema de defensa no logró detectar a tiempo estos vectores de ataque iraníes? Y de nueva cuenta, misiles disparados desde territorio iraní alcanzaron suelo israelí. La policía de Israel también acaba de emitir un comunicado confirmando que durante las últimas horas, varios de los impactos registrados en el centro del país no fueron causados por misiles convencionales, sino por submuniciones de ojiva de racimo. Esto representa una escalada cualitativa significativa, ya que implica que Irán no empleó el tipo de armamento que Israel venía esperando en este intercambio. Esta información es de enorme relevancia, amigos, porque lo que ya está siendo confirmado por medios israelíes y regionales es que se utilizó armamento específicamente diseñado para maximizar el radio de daño sobre objetivos urbanos densamente poblados. El comandante del distrito de Tel Aviv, según declaraciones recogidas por periodistas presentes en la escena, indicó que los impactos se reportaron en múltiples ubicaciones simultáneas, ocasionando daños materiales de consideración, bajas mortales y un número aún indeterminado de heridos. Las submuniciones de racimo tienen una particularidad técnica que las hace especialmente letales en entornos civiles. En el momento del descenso, la ojiva principal se abre y libera en el aire aproximadamente 20 pequeñas bombas secundarias, cada una de las cuales contiene entre 2 y 5 kilogramos de explosivo. El radio de daño efectivo de este tipo de armamento se amplía de manera exponencial. En este primer ataque documentado con este nuevo tipo de misil, se estima que un área de aproximadamente 8 kilómetros a la redonda fue afectada por las explosiones sucesivas y el efecto de fragmentación. Las fuerzas de defensa de Israel habían confirmado previamente en algunos análisis de inteligencia internos que Irán podría eventualmente emplear misiles balísticos equipados con ojivas de racimo. Es decir, la inteligencia israelí tenía al menos indicios de que Irán había desarrollado o adquirido esta capacidad, algo que se había vislumbrado ya durante los combates del verano de 2025. Si esto no era completamente desconocido para Tel Aviv, persiste una pregunta legítima. ¿Cómo es posible que las alarmas no sonaran a tiempo en múltiples sectores civiles? Porque lo que sí es un hecho incontestable es que esta es la primera ocasión en este ciclo de intercambios en que se confirma el uso de municiones de dispersión aérea sobre población civil de forma tan masiva y documentada. Se trataría además de una respuesta proporcional en términos de narrativa, dado que Irán ha acusado públicamente a Israel de haber perpetrado ataques deliberados contra población civil iraní durante sus más recientes ofensivas. Nosotros lo habíamos anticipado desde esta transmisión. Quienes invariablemente pagan el precio más alto son los civiles de ambos lados del conflicto. El portavoz del ejército israelí ya reiteró además que no existen cambios en las directrices del Comando del Frente Interior para la población civil respecto a los protocolos de actuación ante bombas de racimo. Esto sugiere con claridad que el ejército israelí está preparándose para que este tipo de armamento siga siendo empleado por Irán en los próximos días y semanas, especialmente sobre la capital y las zonas metropolitanas de mayor densidad poblacional. Medios turcos de referencia como la agencia Anadolu ya documentaron el impacto directo de uno de estos misiles de racimo iraníes contra un edificio residencial en el área de Neve Tzedek, uno de los barrios históricos más emblemáticos de Tel Aviv. Medios cataríes como Al Jazeera están confirmando explosiones no solo en el interior de Israel, sino también en distintos puntos del Golfo Pérsico dentro de esta misma ventana temporal. Por su parte, medios rusos como RT y Sputnik están encuadrando todo esto como la respuesta iraní a lo que califican de agresión coordinada entre Washington y Tel Aviv, que se cobró la vida del líder supremo Ali Khamenei, confirmado por fuentes rusas y regionales.
Del lado israelí, llama la atención, y esto no es menor, la cantidad de censura y el hermetismo informativo que se está observando. Pareciera que la estrategia israelí de nuevo no está funcionando como estaba previsto. Vemos repetirse un patrón conocido: negar cualquier daño significativo sobre suelo israelí, establecer un cerco informativo para que no trascienda el verdadero costo humano y material de esta guerra que ellos mismos iniciaron el sábado. Una guerra que ya está cobrando víctimas israelíes y también estadounidenses. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ya había prometido, recordemos, lo anunciaron el mismo sábado. Se esperaban los ataques más intensos y devastadores de la historia de Irán, dirigidos tanto contra Israel como contra instalaciones y personal estadounidense en la región, como parte de la operación de venganza por la muerte de su máximo líder. Medios iraníes están reportando nuevas oleadas de misiles dirigidos contra bases militares estadounidenses distribuidas en todo el arco regional. Esto confirma, amigos, que el intercambio armado está lejos de haber concluido y que la dinámica de escalada no da señales de detenerse. Permítanme hacer una reflexión personal, porque creo que es importante y vale la pena salir momentáneamente del registro puramente informativo. Israel construyó durante décadas toda su doctrina de seguridad sobre dos pilares fundamentales: la disuasión estratégica y la invulnerabilidad tecnológica. El domo de hierro fue diseñado para interceptar cohetes de corto alcance, la onda de David para misiles de mediano alcance, el sistema Arrow para vectores balísticos de largo alcance. En teoría, no había forma de que un estado hostil de la región pudiera contraatacar efectivamente a Israel. Era prácticamente un axioma geopolítico en Oriente Medio. Esa narrativa de invencibilidad que ellos mismos cultivaron y difundieron durante años con orgullo, hoy está siendo desmantelada en tiempo real. Por décadas construyeron esa historia dominante en la que podían atacar cualquier punto de Oriente Medio sin temor a represalias efectivas, porque cualquier intento de contraataque sería neutralizado antes de causar daño real. Era, en cierta forma, una suerte de mofa permanente hacia sus adversarios. Difundían con satisfacción los videos de cómo interceptaban misil tras misil, como si el conflicto fuera un espectáculo deportivo en el que siempre ganaban. Eso funcionó brillantemente durante un largo periodo, pero ya no. Y no hay mejor prueba que las imágenes que estamos viendo esta noche. Si Irán pudo ejecutar este ataque con el nivel de efectividad que estamos documentando, y no solo burlaron el domo de hierro, sino que en muchos casos ni siquiera se activaron las alertas, entonces la ecuación estratégica en Oriente Medio ya cambió para siempre. El mundo árabe y persa lleva décadas esperando que alguien le demostrara a Israel que su invulnerabilidad era, en parte, una construcción narrativa. Esa demostración acaba de llegar esta noche, con misiles sobrevolando Irak, Jordania y Arabia Saudita sin ser detenidos, hasta impactar en pleno centro de Tel Aviv. Los mercados energéticos globales ya están reaccionando con velocidad. Medios chinos como CCTV y rusos como TASS están reportando que el precio del crudo Brent ha superado umbrales que no se habían visto en los últimos años, por encima de los $130 por barril. Estamos ante un incremento del orden del 7% en cuestión de horas. El precio del gas europeo superó los 60 euros por megavatio hora. Y no olvidemos que el principal proveedor de gas natural licuado para Europa en estos momentos es precisamente Estados Unidos, que está viendo cómo sus exportaciones energéticas se vuelven súbitamente mucho más rentables en un contexto bélico. Hay analistas que estiman que el valor del crudo podría duplicarse respecto al precio del viernes previo al ataque si el conflicto se extiende. Esto se veía venir, porque el estrecho de Hormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, se encuentra ahora en el epicentro de una zona de conflicto activo. No es que nadie lo anticipara. De alguna manera, a ciertos actores geopolíticos esta situación les resulta conveniente desde el punto de vista de su economía de guerra. Netanyahu, por cierto, fue captado ayer en Berlín reuniéndose con líderes europeos. Ni el olor a humo le llega, como quien dice, porque ni siquiera se quedó en Israel. Se marchó. Y así es muy sencillo iniciar una guerra, cuando uno no tiene que defender a los suyos desde adentro, desde la trinchera, desde el territorio que se pone en riesgo. Mientras tanto, la población civil israelí, que no estaba acostumbrada a ver misiles caer sobre sus edificios, sobre sus casas, sobre sus barrios, está enfrentando una nueva realidad absolutamente traumática. Los servicios de emergencia trabajan sin descanso atendiendo a los heridos. Pero el daño psicológico a la confianza pública en el sistema de defensa es profundo y puede tener consecuencias políticas de largo alcance. La narrativa de la invulnerabilidad israelí nunca más volverá a ser la misma. Los ciudadanos israelíes comunes, que pagaron con sus impuestos durante décadas los sistemas de defensa más costosos del mundo,
Esta noche están descubriendo que esa promesa de protección total tenía grietas muy profundas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre las perspectivas que ofrecen los medios no occidentales, algo que yo creo que es fundamental para quienes quieran tener una lectura honesta y completa de lo que está ocurriendo. Por eso les muestro titulares de medios saudíes, cataríes, turcos, rusos, chinos y por supuesto de los propios medios israelíes como The Times of Israel que están viendo. Pero es imprescindible, amigos, cruzar y triangular esta información con fuentes no occidentales porque hay un nivel de censura y de manipulación informativa en los medios dominantes que hace muy difícil construir un cuadro fidedigno de la situación. Hace unos instantes estaba yo buscando imágenes y videos tomados por usuarios en las zonas de impacto para complementar la cobertura, y la cantidad de material generado con inteligencia artificial que circula es absolutamente impresionante. Cada vez resulta más complicado distinguir lo que es real de lo que es una fabricación digital. Hay videos que circulan por redes con millones de visualizaciones que son completamente falsos. Nadie está completamente a salvo de ser engañado por la inteligencia artificial. Es un riesgo informativo que va en aumento exponencial. Nosotros aplicamos múltiples filtros de verificación a través de nuestra red de corresponsales y con el apoyo de herramientas de fact-checking, pero incluso así hay que reconocer que la certeza absoluta ya no existe en este entorno informativo. Dicho esto, hay informaciones que también son negadas categóricamente por medios occidentales, pero que son ampliamente confirmadas por fuentes regionales e independientes. Y sobre eso hay que hablar también. Fuentes rusas consultadas por analistas militares especializados están expresando serias dudas de que estos ataques aéreos masivos logren provocar un cambio de régimen en Irán. Al contrario, la tesis que sostienen es que el efecto será precisamente el opuesto. La agresión exterior va a radicalizar y unificar a la sociedad iraní en torno a su régimen, que ahora tiene un argumento contundente ante su propia población. La semana pasada estaban negociando en una mesa diplomática y el sábado asesinaron a su líder supremo. El mensaje que el régimen está trasladando a los iraníes, incluyendo a aquellos que hasta hace unos días protestaban contra el gobierno, es sencillo y poderoso. No se puede confiar en Occidente. Ese es el gran problema de esta lógica de polarización que termina alimentando los extremismos de todos los lados. Medios chinos están condenando los ataques de Estados Unidos e Israel, tildándolos de violación grave del derecho internacional y de las normas mínimas de convivencia entre naciones soberanas. Pekín ya ha evacuado a 18 ciudadanos chinos desde Irán hacia Azerbaiyán por razones de seguridad y está haciendo lo mismo en Israel. Las fuentes chinas indican que Pekín está anticipando un conflicto prolongado, lo cual es sumamente significativo porque significa que la potencia que quizás tiene el mejor servicio de inteligencia económica y estratégica del mundo está apostando a que esto no va a resolverse rápido. Si nos parece grave lo que está ocurriendo esta noche, amigos, probablemente estamos apenas viendo el primer capítulo de algo mucho más largo e intenso. No confíen en quienes dicen que Estados Unidos e Israel van a desmantelar el régimen iraní en una semana. Eso no va a suceder. Esta será una guerra de desgaste, una guerra de guerras, con actores múltiples y frentes simultáneos. Medios turcos, a través de la agencia Anadolu, están transmitiendo la postura oficial del gobierno de Ankara, que es de condena inequívoca a la espiral de violencia y pide específicamente responsabilidades tanto a Israel como a Estados Unidos por haber desestabilizado la seguridad no solo regional, sino mundial, afectando ya de manera tangible los precios de la energía y comprometiendo cadenas de suministro globales. El gobierno turco está exigiendo la reactivación urgente de mecanismos diplomáticos y de diálogo, porque entienden que esa es la única salida real de este callejón que se cierra cada vez más. Medios cataríes están debatiendo intensamente si los estados árabes del Golfo serán arrastrados a este conflicto de forma inevitable. Qatar alberga la base aérea de Al-Udeid, la instalación militar estadounidense más grande de toda la región, y desde allí se han lanzado operaciones contra objetivos iraníes. Irán ha respondido atacando también hacia Qatar. Es una posición extraordinariamente delicada para Doha, que no puede expulsar a las fuerzas estadounidenses, pero que al mismo tiempo está siendo utilizado como trampolín para ataques contra Irán. Medios iraníes están reportando nuevas oleadas de misiles contra bases militares estadounidenses y, por supuesto, encima de todo esto está el desafío histórico de elegir a un nuevo líder supremo por primera vez en 37 años. La sede de la Asamblea de Expertos, donde debía celebrarse ese proceso de selección, fue bombardeada esta madrugada por Israel, en un gesto que tiene una enorme carga simbólica y estratégica. Los funcionarios que iban a participar en ese proceso están reportados con vida, pero el recinto físico quedó completamente destruido. Entre los posibles sucesores, el nombre que más se repite en los análisis regionales es el de Mojtaba Yamenei,
hijo del difunto líder Ali Khamenei. Imagínense por un momento lo que significaría que el hijo de Ali Khamenei asumiera el liderazgo de la República Islámica. Su prioridad política número uno, su razón de ser en el poder, sería vengar la muerte de su padre. Eso no haría más que radicalizar exponencialmente el conflicto y alargar su duración mucho más allá de lo que cualquier analista moderado está proyectando hoy. Las milicias hutíes en Yemen, que tienen probada capacidad para lanzar drones y misiles de largo alcance que ya han alcanzado los Emiratos Árabes Unidos, están nuevamente activas en el conflicto. Las milicias chiitas en Irak están respondiendo también. Las fuerzas aliadas a Hezbollah en Líbano se mantienen en estado de alta alerta y Estados Unidos está profundamente involucrado en todos estos frentes simultáneos, siendo objetivo directo de parte de estos ataques, como parte de la promesa de venganza del eje de la resistencia. Hay bases estadounidenses en la región que han sufrido daños severos según múltiples fuentes. Se reporta la llegada de los primeros féretros con soldados estadounidenses a Washington, y si Washington decide responder con una escalada masiva adicional, hay que recordar que Rusia y China tienen firmados tratados de cooperación estratégica con Irán que podrían activarse en distintos niveles. Hay una característica geográfica de este conflicto que es importante subrayar y que muchos análisis pasan por alto. Irán e Israel no comparten frontera. Entre ambos países se encuentran Irak, Jordania y Arabia Saudita, todos ellos aliados o socios en distintos grados de los Estados Unidos. Los misiles iraníes que están alcanzando el corazón de Israel tuvieron que sobrevolar el espacio aéreo de varios de estos países. Y aquí solo hay dos posibilidades: o no pudieron interceptarlos o no quisieron hacerlo. Yo me inclino firmemente por la segunda explicación. Los aliados regionales de Washington no están dispuestos a convertirse en blanco directo de las represalias iraníes por intervenir activamente en este conflicto. El tiempo que transcurre entre el lanzamiento de un misil balístico iraní y su impacto en Tel Aviv es de aproximadamente 12 minutos. No hay tiempo material para evacuaciones masivas ni para reubicaciones de emergencia. La defensa tiene que funcionar de manera perfecta en ese brevísimo margen, y esta noche, como hemos visto, no funcionó. Irán posee misiles balísticos de última generación con capacidad de maniobra en fase terminal, lo que los hace exponencialmente más difíciles de interceptar para los sistemas de defensa punto a punto como el Arrow. Varios de estos misiles, según confirma The Times of Israel, están equipados con ojivas múltiples y llevan señuelos y contramedidas electrónicas diseñadas específicamente para saturar y confundir los sistemas de intercepción israelíes. La tasa de éxito de esos sistemas de defensa, que durante años fue cercana al 90% contra cohetes simples de Hamas o Hezbollah, está siendo reducida dramáticamente frente a este nuevo tipo de armamento iraní de precisión. Esto es, en términos estratégicos, un cambio de paradigma. Un cambio que tiene implicaciones no solo para Israel, sino para toda la arquitectura de seguridad regional que Occidente construyó pacientemente durante las últimas 3 décadas. Los analistas militares con quienes hemos podido consultar en las últimas horas coinciden en señalar que el conflicto ha entrado en una fase nueva y cualitativamente distinta. Ya no estamos ante guerras de terceros, guerras por delegación o guerras de baja intensidad administradas desde las capitales. Ahora es un enfrentamiento directo entre Irán y sus aliados, por un lado, y la coalición Israel-Estados Unidos, por el otro. Y ambas partes tienen capacidad real de infligir daño severo. Irán está sufriendo bombardeos intensos en su territorio, con instalaciones estratégicas siendo destruidas, pero Israel también está recibiendo impactos directos en sus zonas metropolitanas más densamente pobladas. Ningún lado puede declararse invulnerable en este momento. Esta paridad destructiva es precisamente lo que hace a este conflicto tan peligroso y tan difícil de administrar o de contener. Hay un dato que no debemos perder de vista y que añade una dimensión adicional de gravedad a este escenario. El mismo Donald Trump había anunciado meses atrás que Estados Unidos iba a intensificar sus pruebas nucleares y renovar todo su arsenal atómico. Hemos visto esta mañana informaciones sobre actividad sísmica anómala cerca de instalaciones de pruebas nucleares en Nevada. Estamos hablando del único país que ha utilizado armas nucleares ofensivamente en la historia de la humanidad, ahora asumiendo el rol de árbitro de la no proliferación nuclear a nivel mundial. La contradicción es monumental. Mientras acusaban a Irán de estar a punto de desarrollar capacidades nucleares, estaban ellos mismos expandiendo su propio arsenal. La hipocresía geopolítica pocas veces ha sido tan evidente y tan descarada. Israel, por su parte, nunca ha declarado oficialmente sus armas nucleares, pero la comunidad de inteligencia internacional estima que posee entre 80 y 400 cabezas nucleares.
No es un estado nuclear declarado, pero es el único estado nuclear no declarado del mundo y eso le da una impunidad estratégica que ninguna otra nación disfruta. Hay que hablar también del papel de la inteligencia artificial en este conflicto, no solo en el campo de batalla, sino en el ámbito informativo. La cantidad de videos generados con inteligencia artificial que circulan presentando ataques falsos, explosiones fabricadas, imágenes de víctimas que no existen, está alcanzando proporciones que hace 6 meses habrían parecido imposibles. La guerra de la información es tan intensa como la guerra física en estos momentos. Los actores de todos los bandos la están utilizando con sofisticación creciente, y el ciudadano común que intenta informarse a través de redes sociales está siendo bombardeado por una mezcla indistinguible de realidad y fabricación. Esto no es un problema menor. Tiene consecuencias directas sobre la opinión pública en los países occidentales, cuyas instituciones tienen que tomar decisiones sobre si apoyar o no esta guerra. Una población desinformada no puede hacer demandas políticas coherentes. Y esa es precisamente la función de la desinformación masiva, no convencer, sino confundir y paralizar. Durante décadas, Irán e Israel se enfrentaron de manera indirecta, a través de actores no estatales, en escenarios como Siria, Irak, Líbano o Yemen. Había ataques encubiertos, operaciones de inteligencia, magnicidios selectivos, sabotajes a instalaciones nucleares. Pero siempre existía una capa de distancia, de ambigüedad plausible, que permitía a ambos lados gestionar la intensidad del conflicto sin llegar al umbral de la guerra abierta. Eso se terminó. Ahora son misiles iraníes cayendo directamente en Tel Aviv. Ya no hay guerras por delegación. Ahora es Irán, directamente y sin intermediarios, junto a todo el eje de resistencia, contra Israel y sus bases estadounidenses en la región. Los dos bloques tienen una capacidad destructiva enorme. Irán está sufriendo mucho con los bombardeos israelíes y estadounidenses, pero también está respondiendo con efectividad creciente y con armamento que no había desplegado en conflictos anteriores. Mientras observamos todo esto, es imposible no pensar en las consecuencias de largo plazo para el orden regional y global. Arabia Saudita, que llevaba años en un proceso de normalización con Israel auspiciado por Washington, está en una posición muy incómoda. Los acuerdos de Abraham que tanto celebró la diplomacia norteamericana están efectivamente suspendidos. Los países del Golfo que dependen del comercio marítimo a través del estrecho de Hormuz están viendo cómo su economía empieza a tambalear. Las líneas de navegación están suspendiendo rutas. Los seguros marítimos se han disparado hasta niveles que hacen inviable el comercio normal. Las aerolíneas están cancelando vuelos sobre el espacio aéreo regional. El impacto sobre la economía global es ya visible y se profundizará en los próximos días si no hay alguna señal de desescalada creíble. Pensemos también en el contexto diplomático que precedió a este estallido, porque es importante para entender por qué el golpe psicológico es tan profundo. Apenas hace una semana, había delegaciones iraníes y representantes de potencias occidentales sentadas en la misma mesa en Ginebra, intentando negociar un nuevo marco de acuerdo nuclear. Las fotografías de esas reuniones circularon por todos los medios internacionales como símbolo de que el diálogo era posible. 4 días después, Washington y Tel Aviv ejecutaban la operación que terminó con la vida del ayatolá Jamenei. Es difícil imaginar un precedente más dañino para cualquier proceso diplomático futuro. ¿Qué Estado soberano va a sentarse a negociar con Estados Unidos después de ver lo que le pasó a Irán? ¿Qué garantías puede ofrecer Washington cuando demostró que es capaz de matar a tu máximo líder mientras sus diplomáticos te estrechan la mano en una mesa de negociaciones? Esa pregunta va a resonar durante décadas en las cancillerías de todo el mundo, especialmente en las capitales que se han sentido presionadas por Washington a hacer concesiones. La dimensión humanitaria de este conflicto también merece atención, porque en el fragor de los análisis estratégicos y geopolíticos a veces perdemos de vista que detrás de cada número hay personas. En Israel, las escenas en los hospitales de Tel Aviv y sus alrededores son devastadoras. Médicos y enfermeras trabajando sin interrupción, pasillos colapsados, familias que llegan a buscar a sus seres queridos sin saber si están vivos o muertos, edificios residenciales con los pisos superiores convertidos en escombros. En Irán, la situación no es diferente. Los barrios populares de Teherán, Isfahán y Shiraz han sido golpeados por ataques israelíes que los medios iraníes describen como indiscriminados. Las imágenes que llegan a través de canales no censurados muestran un nivel de destrucción que los portavoces oficiales de ambos países están tratando de minimizar. Pero no se puede minimizar el dolor, no se puede censurar el llanto. Y hay otro ángulo de este conflicto que casi no está siendo cubierto por los grandes medios: el impacto sobre las comunidades judías e iraníes en la diáspora. En ciudades como Londres, París, Buenos Aires, Nueva York o Ciudad de México,
Las comunidades judías están viviendo un momento de angustia enorme. Muchos tienen familiares directos en Israel. Muchos están recibiendo mensajes desesperados desde Tel Aviv. Al mismo tiempo, las comunidades iraníes en el exilio están divididas entre el horror por los bombardeos sobre su país de origen y el rechazo profundo al régimen que gobierna Irán. Es una situación emocionalmente muy compleja que los medios rara vez saben retratar con la matiz necesaria. La comunidad iraní en el exterior no es monolítica. Hay quienes apoyan al régimen, hay quienes lo odian y hay muchos que simplemente quieren que sus familiares sobrevivan, sin importar quién gane la guerra. Esas voces, las más honestas y dolorosas de todas, son las que menos escuchamos en los grandes canales de televisión. Y sin embargo son las que más importan, porque son las voces de quienes no tienen nada que ganar con esta guerra y todo que perder. Hay un aspecto adicional que merece ser analizado con cuidado: la crisis interna que este conflicto está generando dentro de la propia sociedad israelí. Israel es una democracia parlamentaria con una sociedad civil activa, y antes del inicio de esta guerra abierta ya existía una profunda fractura interna en torno a la figura de Netanyahu. Millones de israelíes habían salido a las calles durante meses para protestar contra la reforma judicial que su gobierno intentó implementar. Hay israelíes que ven a Netanyahu no como un protector, sino como un líder que ha arrastrado al país a una guerra que no podía ganar, al menos no sin un costo inaceptable. La pregunta que muchos se hacen en voz baja, aunque nadie la formula en voz alta mientras caen los misiles, es si Israel habría llegado aquí si hubiera tenido un liderazgo diferente, si los acuerdos de Abraham hubieran continuado su curso, si la política de máxima presión no hubiera cruzado la línea del asesinato del líder supremo iraní. Esas son reflexiones que vendrán después cuando el polvo de los misiles se asiente. Por ahora, el imperativo es la supervivencia y la respuesta, pero serán preguntas que definirán el futuro político de Israel durante una generación. Los líderes que toman decisiones que cuestan muchas vidas siempre enfrentan el tribunal de la historia, y Netanyahu no será la excepción. Mirando el mapa más amplio, no podemos ignorar lo que está sucediendo en el sistema internacional, más allá de los actores directamente involucrados. La Organización de Cooperación de Shanghái, que agrupa a China, Rusia, India, Pakistán, Irán y varios países de Asia Central, está reunida en sesión de emergencia. India, que ha mantenido relaciones tanto con Israel como con Irán, está en una posición diplomática muy incómoda y está llamando a la calma desde sus propios canales. Pakistán, que es una potencia nuclear, está siguiendo el conflicto con enorme atención, dado que tiene su propio contencioso con India, y no puede permitirse ignorar las lecciones operativas de este intercambio de misiles. Brasil y Sudáfrica, como representantes de los BRICS emergentes, están presentando resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU que serán vetadas, pero que sirven para trazar líneas políticas de cara al futuro orden mundial multipolar. Todo esto nos habla de un conflicto que, aunque geográficamente localizado en Oriente Medio, tiene ramificaciones que se extienden a cada rincón del sistema internacional. No es exagerado decir que lo que está pasando esta noche en Tel Aviv y en las bases estadounidenses de la región va a tener consecuencias que sentiremos durante décadas. El orden de seguridad del siglo XXI está siendo reescrito en tiempo real, con misiles de racimo como instrumentos y con millones de civiles inocentes como papel en el que se firma ese nuevo orden. Esa es la realidad que estamos documentando esta noche. Seguiremos aquí con ustedes informando sin parar. Hay que hablar también de lo que está pasando en el frente económico interno de Israel. Antes del inicio de este conflicto abierto, Israel ya venía acumulando tensiones económicas importantes. La prolongada campaña militar en Gaza había costado decenas de miles de millones de dólares. Las reservas del Banco Central israelí habían caído. La calificación crediticia del país había sido revisada a la baja por varias agencias internacionales. El shekel había perdido valor frente al dólar. Y ahora, con misiles cayendo en el centro financiero del país, los mercados israelíes están en estado de pánico. Las bolsas en Tel Aviv están suspendidas. Los inversores extranjeros están retirando posiciones. Las empresas tecnológicas que forman la columna vertebral de la economía israelí, conocida como la Startup Nation, están tomando decisiones de contingencia sobre dónde reubicar a su personal y sus operaciones. Si el conflicto se prolonga semanas o meses, el daño económico podría ser tan severo como el daño militar. Volviendo al plano militar, los analistas están señalando que Irán parece haber aprendido de sus fracasos anteriores. En los ataques de abril de 2024, Irán lanzó más de 300 proyectiles entre drones y misiles contra Israel, y la gran mayoría fue interceptada. Ese ataque fue ampliamente visto como un fracaso iraní y un triunfo de los sistemas de defensa israelíes.
Irán claramente procesó esa experiencia, identificó las debilidades de su estrategia y rediseñó su enfoque. El resultado es lo que estamos viendo esta noche: misiles de mayor precisión, ojivas más sofisticadas, trayectorias que dificultan la intercepción, saturación de los sistemas defensivos con múltiples vectores simultáneos. El aprendizaje iraní en el campo de batalla es un factor que los analistas occidentales tendieron a subestimar durante demasiado tiempo, y ese error de evaluación está costando vidas israelíes esta noche. No se puede ganar una guerra moderna subestimando la capacidad de adaptación del adversario. Esa es una lección que Israel parece estar aprendiendo de la manera más dolorosa posible. Hay que mencionar también el papel que está jugando Rusia en este conflicto, aunque sea de manera indirecta. Moscú lleva años proporcionando a Irán tecnología de defensa avanzada, incluyendo sistemas S-300 y más recientemente elementos del S-400. A cambio, Irán ha suministrado a Rusia drones Shahed que han sido utilizados masivamente en el conflicto de Ucrania. Esta relación de cooperación militar mutua ha sido documentada ampliamente por inteligencias occidentales. Lo que no es tan claro es hasta qué punto Rusia ha compartido con Irán información sobre las vulnerabilidades de los sistemas de defensa israelíes. Algunos analistas creen que parte de la efectividad de los misiles iraníes esta noche se debe a contramedidas electrónicas con huella tecnológica rusa. No es una afirmación que podamos verificar con certeza esta noche, pero es una pregunta que merece ser planteada públicamente porque tiene implicaciones enormes sobre el alcance real de este conflicto y sobre cuántas potencias están, de facto, participando en él. Y finalmente, una reflexión que creo necesaria y urgente. Este conflicto tiene el potencial de convertirse en el mayor choque geopolítico desde la Segunda Guerra Mundial si los mecanismos de contención diplomática siguen fallando al ritmo que estamos viendo. No lo digo para alarmar, lo digo porque los datos objetivos así lo sugieren. China evacuando a sus ciudadanos y anticipando un conflicto prolongado. Rusia cerrando filas estratégicamente con Irán. Los países del Golfo atrapados entre sus alianzas formales con Washington y sus intereses reales de estabilidad regional. Europa sin capacidad ni voluntad de jugar un papel mediador efectivo. Las Naciones Unidas absolutamente paralizadas por los vetos cruzados en el Consejo de Seguridad. Y en el centro de todo esto, dos pueblos, el israelí y el iraní, pagando con sus vidas y con su seguridad el precio de decisiones tomadas por líderes que observan la guerra desde aviones privados y palacios protegidos. La tragedia de fondo es esta. Ninguna de las personas que tomaron las decisiones que llevaron a este punto está durmiendo esta noche en un refugio antibombas. Ninguno de ellos va a recoger los fragmentos de una submunición de racimo de la sala de estar de su apartamento mañana por la mañana. Ninguno de ellos va a buscar desesperadamente señal en el teléfono para saber si su familia sobrevivió. Eso lo van a hacer los ciudadanos ordinarios, israelíes e iraníes, que no quisieron esta guerra, que no la votaron y que no tienen ningún poder para detenerla. Esa es la injusticia más profunda de lo que estamos presenciando esta noche. Seguiremos informando minuto a minuto con todos los recursos a nuestra disposición. Manténganse conectados.